¿Qué onda, amigos de YouTube? Esta es la segunda vez que trato de grabar este video porque ya lo había grabado, ya lo había terminado y el micrófono se apagó a los 15 minutos y después de eso no había audio y no había forma de rescatarlo, no tenía audio directamente el video. Entonces, pues no, cargué el micrófono y aquí estamos de nuevo, ¿no? Lo primero es que me da mucho gusto poder volver a hacer un video hablando de libros. Y quiero hacerlo esta ocasión como una recopilación de mis lecturas del mes de enero y a la vez explicarles un poco la dinámica que quiero que el canal tome a partir de este punto, ¿no? Lo principal es que quiero hacer un video mensual sobre las lecturas que haya hecho en ese mes y compartirles a la vez la música que haya escuchado, algunos videos que haya visto, cualquier tipo de contenido que haya consumido y del cual me gustaría hablar, sin profundizar mucho quizá, y después hacer videos semanales, justo trayendo alguna reseña, opinión, reflexión sobre los libros que tenga o de los que quiera hacer un video. Y en esos videos semanales compartirles a lo mejor de una forma mucho más profunda la música que les he estado recomendando, quizá música que haya escuchado en ese mes, algún video que haya encontrado, alguna película que haya visto o serie que haya comenzado. Y bueno, como traer un poco ese contenido, pero siendo siempre el foco principal los libros. Entonces, pues en este video es justo la recopilación de enero. Me esperé hasta hoy, inicio de mes, porque lo que quería hacer era tener un colchón de libros para hablar a lo largo del siguiente mes y no sentirme presionado a tener que traer como un video semanal y tener que terminar mis lecturas pronto o buscar contenido y hoy poder hacerlo mucho más tranquilo y saber que a lo mejor si la siguiente semana quiero grabar un video puedo hacerlo de cualquiera de los libros que ya leí, de cualquiera de los temas que me salgan para reflexionar y a la par compartirles la música que he escuchado en esa semana sin la necesidad de sentir que tengo que consumir, que tengo que terminar estas lecturas para poder compartirla con ustedes, ¿no? Principalmente el fin de estos videos es poder hablar de libros para mí, porque me gusta hacerlo y es algo que quiero compartir, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las lecturas que hice este mes. Me gustaría compartirles. La verdad es que no había tenido tanto tiempo libre en bastante tiempo, valga la redundancia, y por primera vez pude recuperar el ritmo que tuve en algún momento. Entonces estoy muy feliz por eso, ¿no? Hay dos libros, de todos los que leí, hay dos libros que no están aquí porque están en mi casa. Y bueno, de esos no habrá una presentación física, pero me gustaría hablar de ellos también. Lo primero es que les voy a decir los títulos de los libros y partirles, bueno, cuáles son, ¿no? Un segundo. Las lecturas de este mes fueron El último día en Budapest, de Sandor Márai, Dios tiene tripas, de Laura Sofía de Rivero, El libro de la risa y el olvido, de Milán Kundera, Tokyo Blues, de Haruki Murakami, Memorias del subsuelo, de Dostoyevsky, La muerte en Venecia, de Thomas Mann y Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoitia. Primero me gustaría hablar de los dos, bueno, el orden. Me gustaría hablarles de estos libros en el orden que los fui leyendo y hacer estas reflexiones, ¿no? El primero que leí en este año, a pesar de que lo empecé a leer en diciembre y lo terminé justo en enero, fue El último día en Budapest. Un libro que me regalaron y la verdad es que lo disfruté mucho. Es un libro del cual no tenía ninguna expectativa, principalmente porque no conocía al autor, porque no sabía qué esperar. Y la verdad es que fue una muy buena lectura. Es una novela bastante corta, de 210 páginas aproximadamente. Se lee muy rápido y está impregnada de un sentimiento de melancolía y de nostalgia muy presente. Tiene una prosa muy linda. Es un libro muy rico en descripciones y la verdad es que lo disfruté bastante. Eh,
Ese libro me trajo otra vez a la piel esta sensación de nostalgia constante, algo que no me había pasado durante un largo periodo de tiempo. Y fue un sentimiento que otra vez se volvió a, a colgar de mi cuerpo y que ha estado presente durante algunos días con esta melancolía por cómo se veía antes el mundo. Y la verdad sirvió bastante para escribir un cuento. Después, un tiempo después, con la inspiración correcta, pude mezclar este sentimiento que me había dejado de melancolía y de nostalgia y de buscar en el mundo actual lo que uno veía hace años. Entonces, fue muy lindo lograrlo a través de esta lectura, ¿no? Que volvieran a hacer este sentimiento y que justo este sentimiento pudiera ayudarme a escribir. Y por otra parte, también me dejó una reflexión muy linda y es algo que ahora he estado buscando en todos los libros que leo. Y es que una parte de las descripciones que lo hace sentir tan vivo es la descripción de la comida. Y la verdad es que a partir de este libro me di la oportunidad o empecé a notar justo esta tendencia de resaltar los rituales, las tradiciones y los acuerdos que tenemos a la hora de comer y cómo todo este cúmulo de cuestiones es una representación de la cultura desde donde se está escribiendo el libro, ¿no? La verdad es que las comidas, el autor tenía, y la traducción también, tenían una facilidad muy buena para escribirla y para que sonara todo el tiempo apetitosa, pero a la vez la forma en que se atendía al protagonista, la forma en que este se relaciona en entornos donde hay comida, fue como justo notar ciertas coincidencias con otros libros y a la par notar diferencias con otros en el tema de rituales de comida. Y fue justo con este libro que empecé a buscar eso, ¿no? En otras lecturas, ¿no? De cómo se comportan los personajes y cómo el autor retrata y representa su cultura a través de estos rituales que tenemos muy normalizados y que después nos damos cuenta de que no es así ni dentro de nuestro mismo país ni globalmente, ¿no? Entonces fue un muy buen libro, lo recomiendo. Y decir, el siguiente fue Dios tiene tripas, que es un libro cortito de unas 100 páginas, te lo puedes leer perfectamente en una tarde, son una serie de ensayos muy pequeños, muy rápidos de leer, este, que hablan sobre nuestra relación y la relación de la sociedad con ir al baño. Es muy divertido de leer, la verdad, la forma en que hace sus reflexiones a través de anécdotas es muy cómica, entonces se vuelve una lectura muy ligera, tiene una reflexión muy linda sobre cómo, a pesar de que es algo normal, lo tenemos lleno de tabús y lleno de muros que lo censuran, y cómo en el pasado y ahora se refleja en la inocencia de los niños, el, el ir al baño, el defecar, el hablar de orines era una cuestión muy normalizada, era algo común y algo con lo que se trataba de una forma no, como no evitando, no evitándola, no era una situación que no se evitaba, sino que se confrontaba. Y ahora, a pesar de que es algo que es natural y que vivimos todos los días, lo tenemos censurado, ¿no? Es muy divertido de leer, tiene unas anécdotas muy cómicas y lo recomendaría, aparte que es una lectura muy rápida, ¿no? Después, el primer libro que leí, que sí está en físico aquí, fue El libro de la risa y el olvido de Milan Kundera. Como siempre, Milan Kundera es para mí uno de los autores, es uno de mis autores favoritos. La verdad es que todos sus libros me han parecido digeribles, muy rápidos de leer, te atrapan enseguida. Tiene una prosa muy dinámica y en ningún momento sientes que te atoras. La verdad es que si alguien quiere intentar lecturas quizá un poco más complejas, aventurarse en la literatura europea, pues lo recomendaría con mucho gusto. Milan Kundera finalmente es uno de mis autores favoritos y siempre cualquiera de sus libros es un libro que puedes leer con mucha facilidad.
y con el cual no te vas a sentir como estancado, a mi parecer. Este libro forma parte de una serie de 3 libros, no de Milan Kundera, sino de un grupo de libros con los cuales pude conjuntar una reflexión sobre el deseo, sobre la naturaleza del hombre de acción, como lo nombra Dostoyevsky en Memorias del Subsuelo, y que me gustó. Son una serie de relatos muy cortos, interesantes, muy fáciles de leer, y que al igual que El último día en Budapest, retratan los círculos de intelectuales y de artistas de una forma muy icónica, a mi parecer, que me recuerda mucho a Rayuela, que es justo esta parte como del artista, del intelectual que se desvive por su objetivo, ¿no? Por su meta, por su razón de ser, que es su arte, que es el conocimiento, y descuidan su salud, su estabilidad mental, su cuerpo, por entregarse de entero, ¿no? La verdad es que lo hacen muy bien, me recordó mucho a Rayuela, entonces fue muy enriquecedor, muy lindo poder viajar a esta lectura a través de estos 2 libros y poder recordar, ¿no? al Club de la Serpiente. Me gustó mucho, lo recomiendo con mucho gusto siempre a Milan Kundera. Pues bueno, fue el tercer libro del mes. Después leí Tokyo Blues de Haruki Murakami, que es mi primer libro que leo de Murakami. Y vaya que es bueno, ¿eh? Vaya que es bueno. También he de decir que la traducción debe de hacerle un favor grandísimo, no porque Murakami sea malo escribiendo, sino que no encontré la expresión para decirlo, aunque la traducción también está muy hecha y hay que darle créditos, ¿no? A la traducción, justo. Hace mucho que no disfrutaba tanto una novela, que no me atrapaba tan fácil y que no me hacía sentir esta hambre de querer leer y leer y leer más y leer más y leer más. La verdad es que fue muy divertido, me gustó muchísimo, es una historia muy bonita. Y a la par, bueno, me trajo como de nuevo este sentimiento de que creo que quizá todos hemos vivido en algún punto, espero que no, pero de a veces sentirse rodeado por la muerte, ¿no? Y me trajo este sentimiento a mi vida otra vez y fue bonito experimentarlo no siendo yo quien se siente rodeado, ¿no? Por la muerte. La verdad también me pareció muy curioso que justo el libro menciona a La muerte en Venecia y La montaña mágica, y son 2 libros que justo tienen esta temática, ¿no? Como de la muerte, de la naturaleza humana, la enfermiza naturaleza humana y así. Y la verdad es que fue una lectura que disfruté muchísimo también, porque fue un libro que me permitió escuchar mucha música nueva y muy, 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 muy bonito. Me quedo con muchas ganas de leer más de Murakami y la verdad es que lo disfruté muchísimo, me lo acabé muy rápido. Es una lectura muy sencilla en el sentido de que avanzas muy rápido, eres muy ágil, tiene una prosa muy ágil. Entonces fue bastante bueno, la verdad. Después, gracias a Tokyo Blues y como recomendación que se hace, leí La muerte en Venecia de Thomas Mann, que es el segundo libro que leo de Thomas Mann. Y fue muy bueno, muy diferente a lo que esperaba, porque había leído justo La montaña mágica, y La montaña mágica es un libro bastante pesado en cierto sentido, con reflexiones muy largas, con quizá un ritmo mucho más lento. Y aunque La muerte en Venecia tiene algunas páginas en las que justo se comporta así, al no ser una novela tan larga, pues no sucede de la misma forma y con la misma frecuencia que sucedía en La montaña mágica. Un libro muy bonito de leer, muy lindo, y es el segundo libro que entra justo en esta parte de la reflexión sobre el deseo. La verdad es que lo recomendaría como el primer acercamiento que uno debería de tener a Thomas Mann,
justo para introducirse de una forma no tan directa y con un libro tan pesado y poder encontrarle como un poco el ritmo al autor y acostumbrarse a la forma en la que escribe. La verdad es que es muy bueno. Me gustó mucho, lo terminé muy rápido también por esta parte de que la trama te atrapa. Y bueno, recomendaría. El siguiente libro fue Memorias del subsuelo de Dostoyevsky. La verdad es que Dostoyevsky se convirtió en uno de mis autores favoritos en el transcurso del año pasado y del año antepasado. Y justo en diciembre terminé Los Hermanos Karamazov y me quedé con más ganas de Dostoyevsky. Entonces busqué en la universidad si estaba justo Memorias del Subsuelo y sí estaba. Y estaba en esta colección de grandes clásicos de Dostoyevsky que tiene Memorias del Subsuelo, Crimen y Castigo, que ya lo leí, El Jugador, El Idiota y no recuerdo qué otras obras están aquí, pero pues justo lo tomé para leer El Jugador, El Idiota y Memorias del Subsuelo, y Memorias del Subsuelo fue el primero. Hasta donde tengo entendido, Memorias del Subsuelo es un libro que escribe Dostoyevsky después de una crisis existencial y creo que esta inestabilidad mental que estaba sufriendo se refleja en su personaje principal y en la manera en la que escribe. Creo que es una excelente introducción para empezar a leer a este Dostoyevsky más serio, más dado a los análisis, a estas páginas largas de reflexión sobre filosofía, sobre la naturaleza del ser humano, ¿no? Y fue lindo, fue una lectura buena. Ese fue el libro que me causó justo esta iniciativa, este incentivo para reflexionar sobre el deseo en la primera parte del libro, que es el subsuelo, cuando justo habla del hombre de acción y del peso de la conciencia y de cómo no debería de poder ser calculable la naturaleza del deseo en el humano. Entonces fue el libro que encaminó a esta reflexión junto con La muerte en Venecia y el libro de la risa y el olvido, de la cual me gustaría hablar en un futuro, en un video aparte. Me gustó mucho. Su personaje principal sí es un personaje detestable, pero es bueno. Es un libro muy bueno. Y a la par también quiero destacar que el personaje principal me pareció muy similar a Raskolnikov de Crimen y Castigo, lleno de contradicciones. Me parece que este personaje se contradice por algo muy arraigado a lo que somos, que es esta necesidad de pertenecer, y que se lo niega a sí mismo y en esa negación quiere trasladar sus ideas a un plano mucho más subjetivo, elevado, de temas más complejos e intelectuales, cuando la realidad es que no lo debería de ser tanto, ¿no? Me recuerda mucho también a Lobo Estepario y como en este sentido este personaje que rechaza a la sociedad, pero más porque no se siente perteneciente a la misma, ¿no? Fue un muy buen libro que recomendaría justo, como decía, a aquellos que quieran empezar a leer a este Dostoyevsky más serio, un poquito más pesado de leer y bueno, la verdad, fue muy, muy, muy buena lectura. Y por último, Los Relámpagos de Agosto de Jorge Ibargüengoitia, que es mi segunda lectura de Ibargüengoitia y la verdad es que es muy divertido, es muy cómico, es un libro que se disfruta mucho y al igual que La Ley de Herodes, se te pasa volando. Al menos ambos son libros muy cortitos y los dos me parecen muy fáciles de leer, te atrapan muy rápido. Ibargüengoitia tiene una forma muy bonita de representar la realidad mexicana y de que uno la pueda reconocer en sus lecturas, ¿no? Me gustó mucho.
Me gustó mucho, me dejó con muchas ganas de leer más de Ibargüengoitia y es algo que quiero hacer porque justo acabo de descubrir que en la universidad hay otros dos libros de él que son un poco más largos, entonces estoy con el ojo sobre ellos una vez que termine las lecturas que tengo aquí pendientes y por lo pronto es muy, 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 muy bueno, lo recomendaría. Ibargüengoitia justo es un autor que le he recomendado a varios amigos cuando quieren retomar este hábito de la lectura porque son lecturas muy, muy ligeras, que te atrapan rápido, que son divertidas, con las cuales te puedes llegar a identificar hasta cierto punto, ¿no? Y ya sea personalmente o porque justo están muy empapadas de la cultura, ¿no? De la cultura mexicana. Entonces, un libro que me gustó mucho, me divirtió mucho, fue un buen descanso después de haber leído Memorias del Subsuelo y La Muerte en Venecia. Y bueno, por lo pronto es eso. Hay dos lecturas que comencé justo este mes, pero no alcancé a terminar, las cuales son, la primera es Resurrección de Tolstoy, que es mi primer acercamiento a Tolstoy, y me ha gustado bastante. Esta lectura comenzó a partir de ver un video en YouTube que se llama, denme un segundo, se llama Madurar es tener fe de uno mismo, en el cual se habla justo del libro, es una reflexión muy linda. Y bueno, yo tenía muchas ganas de leer a Tolstoy, pero no había tenido como quizá el valor o no había tomado el libro correcto para comenzar a leerlo. Y Resurrección hasta ahora me ha parecido la elección idónea para hacerlo, me ha gustado mucho, tiene una forma muy bonita de retratar justo esta parte de darse cuenta de las problemáticas que hay en nuestra sociedad y este sentimiento de no poder ignorarlas, pues de ser incapaz ahora de vivir sabiendo que existen y que están presentes. Entonces ha sido un libro que he disfrutado mucho, pero es una lectura que ahorita tengo detenida porque me regalaron La montaña del alma de Gao Ching'an, que es un libro que tiene su propia reseña en el canal. Es mi libro favorito por mucho. Y justo me lo regalaron esta semana y tenía claro que tenía que tener la lectura de Resurrección para volver a releer La montaña del alma. La verdad es que pude haberlo hecho antes porque el libro está ahí en biblioteca y nadie lo ha tomado, pero justo no quería utilizar o sentir que utilizaba el poco tiempo libre que tenía antes para releerlo. Y hoy que tengo pues un poco más de espacio, lo he aprovechado y lo he leído con un hambre gigantesca. La verdad es que es una lectura que sigo disfrutando muchísimo, que ahora haciéndolo en una etapa diferente de mi vida, en un momento diferente, pues la he disfrutado bastante en el sentido de que empiezas a notar detalles que no habías notado en algún momento, empiezas a tener reflexiones diferentes sobre las cosas que está hablando el autor y también creo que la traducción le hace es un favor inmenso, pues, porque una mala traducción podría hacer que el libro fuera muy pesado de leer, que no lo disfrutaras de la misma forma. Y la realidad es que hace que se sienta justo como las reseñas lo describen, como una prosa ligera, sencilla, que puede pasar de descripciones de rigor, con un rigor científico a anécdotas muy, muy cotidianas, ¿no? La verdad es que me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho. Recomendaría a cualquiera. Y bueno, pues lo comencé este mes, ya esta semana, voy justo por la mitad. Y pues, ha sido un libro que me ha gustado mucho, bastante, la verdad. Y hablando justo de lo que comentaba con el último día en Budapest y sobre los hábitos y los ritos que tenemos al comer y cómo estos retratan nuestra cultura,
La montaña del alma junto con Tokyo Blues han sido dos libros en los cuales he notado mucho esta parte, ¿no? En cómo se retrata la cultura de los autores a través de toda esta parte que envuelve los alimentos y empezar a buscarlo conscientemente es algo que me ha gustado mucho y es muy enriquecedor porque puedes notar muchas diferencias pues sí, entre países y notar también diferencias entre la forma en que cada una de los habitantes de estas regiones afronta o se relaciona con la comida y con las personas que le rodean a la hora de comer. Entonces ha sido muy divertido hacerlo y ha sido algo que me ha gustado mucho en esta segunda lectura que le estoy dando a la montaña del alma. Y bueno, finalizando con los libros, con lo que quería hablar de los libros, pues quería hablar justo de esta parte que les decía al inicio, que es música, videoensayos que me hayan gustado y que me gustaría recomendarles, ¿no? Lo primero es este video que les digo que me invitó a leer Resurrección de Tolstoy, que es Madurar es tener fe de uno mismo, ampliamente recomendado. Los videos de esta chava, la cual ahorita no recuerdo su nombre, me han gustado bastante. Tiene unas reflexiones muy bonitas sobre algunas lecturas. Entonces, recomiendo ampliamente este video y algunos de los otros que tiene en su canal. Por otra parte, este es un video ensayo sobre un videojuego, el cual estuve viciado en diciembre, que se llama Returnal, y que es un videojuego 3D muy similar a Metal Slug, al tipo de videojuegos de Metal Slug, donde hay muchos proyectiles y uno tiene que estar esquivando, ¿no? Que se llama, y el video se llama Returnal is a Hell of Our Own Creation, de Jacob Geller. Es un video en inglés, entonces, bueno, quizás ese sea algún impedimento para algunas personas, espero que no, pero es muy bueno, cubre la historia del videojuego de una forma muy linda y aparte tiene esta parte de reflexión que lo une a, a este relato llamado I Have No Mouth and I Must Scream, que es un cuento icónico de la ficción postapocalíptica y de la crítica sobre la inteligencia artificial y el abuso de las máquinas, ¿no? Es un muy buen video, dura entre 40 minutos y una hora, creo. La verdad es que me gustó bastante, se lo recomendaría si les interesa el tema de videojuegos. Se van a spoilear, eso sí, sobre Returnal, pero si tienen claro que no lo van a jugar, la verdad es que vayan y véanlo. El video está muy bien hecho. Y bueno, respecto a videos, eso es todo. Ahora, música. Como les decía, Tokyo Blues fue un libro que me gustó bastante, no solo por el libro, sino por la música que descubrí a la par que lo leía y que se ha convertido en la música que he estado escuchando mientras leo. Entonces, quería hablarles de eso. Lo primero fue que comencé escuchando The Oscar Peterson Trio, que es un grupo de jazz, porque antes yo escuchaba, es que sí escuchaba jazz, pero escuchaba jazz donde se destacaba mucho la batería, porque toqué la batería durante un tiempo, entonces me gustaba mucho escuchar la batería en el jazz y que destacara sobre los otros instrumentos. Y de Oscar Peterson Trio fue como un acercamiento diferente al jazz y fue un acercamiento que me gustó bastante. De mera coincidencia los conocí en una playlist que era una grabación de un concierto que tuvieron en Tokio. Entonces me pareció muy curioso y bueno, los comencé a escuchar. Después encontré un playlist con álbumes completos. Entonces, pues me ha gustado mucho, los recomiendo mucho si les gusta el jazz. Y hablando del jazz también, les quería recomendar a John Coltrane, que lo he escuchado últimamente, me ha gustado bastante, me relaja mucho,
muy, 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 muy bonito de escuchar. Tendría, tengo que prestarle más atención y detenerme un poco más a escucharlo, quizá no escucharlo solamente cuando leo, sino fuera de este contexto. Pero por el momento todo lo que he escuchado mientras leo me ha gustado bastante, entonces creo que si ha conseguido eso, mientras no presto mi 100% de atención a la música, creo que lo va a lograr con facilidad si le presto el 100% de mi atención. Entonces es una recomendación que les hago si les interesa el jazz. Y bueno, a través del jazz, no sé de qué forma, llegué a Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd. Y qué buena canción es. Qué bueno es Pink Floyd. Qué rico es escucharlos. Ahora es una canción larga, pero no se siente así. Se pasa muy rápido y uno puede notar el jazz o estas influencias de jazz en la batería, en la forma en que se manejan los tiempos. Es una canción muy bonita y que me gusta mucho porque me obsesioné con ella, pero también porque me dio la oportunidad de conocer y escuchar más de Pink Floyd y que me llevó a el que hasta ahora ha sido mi álbum favorito de ellos, que es Atom Heart Mother, que tiene mi canción favorita de Pink Floyd, que es justo Atom Heart Mother, que es una canción larguísima, pero que tiene un dinamismo, una diversidad de ritmos muy, muy, muy bella y que no hace que se sienta los veintitantos minutos que dura. La he disfrutado muchísimo, la he estado escuchando y reescuchando una y otra vez, entonces por favor denle una oportunidad. Y de ese álbum también me gusta mucho Fatal Son, que justo rompe la dinámica que el álbum lleva hasta ese punto y te introduce un ritmo muy nuevo y que además funge como el primer paso a el final del álbum. Entonces es muy buena, me gusta mucho, lo recomiendo, lo recomiendo con mucho amor, vaya, este álbum. Y les diría, denle la oportunidad a Pink Floyd. Y por último, el álbum de Animals y la canción de Dogs, que dura 17 minutos también. Qué bello, qué bello es Pink Floyd, me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado muchísimo y me ha ayudado mucho a llevar mis lecturas de una forma más amena. Entonces, dense la oportunidad porque muy bueno. Al menos, justo todas estas canciones coinciden en que no hay mucha letra, entonces es mucho instrumental y son fáciles de leer y yo las escucho porque como leo en la biblioteca y luego hay gente hablando, yo me distraigo mucho con las voces, especialmente con las conversaciones. Y bueno, la música para mí me permite como aislarme un poco y poder concentrarme al 100% en la lectura, ¿no? Y Pink Floyd me llevó a conocer una banda que se ha convertido en una de mis favoritas, que es King Crimson. Y qué buenos son, qué buenos son, qué buenos son, qué buenos son. Genuinamente uno puede notar toda todo este cúmulo de influencias que los construye y que los hace sentirse tan llenos de vida, tan ricos en ritmos, en diversidad, y que no se sienta como algo estancado, como algo que solo quiere sonar de esta manera, ¿no? Escuché su álbum In the Court of the Crimson King, que fue justo mi primer acercamiento a ellos. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Todas estas influencias de jazz que uno puede notar a lo largo del álbum son ampliamente disfrutables, son muy, muy buenas. Y tiene lo que es
este álbum contiene lo que es mi canción favorita de ellos, que es Epitaph. Muy buena, la recomiendo con muchísimo amor. Me gustó muchísimo. No puedo decir que rompe la dinámica del álbum porque el álbum tiene unos ritmos tan variados, ¿no? O sea, el primer tema es 21st Century Sky Cement, que es un tema que está ampliado por Kanye West en Power, si no me equivoco. Y es un tema que te causa como mucha ansiedad, te genera justo esta sensación como de estar siendo perseguido. Y después escuchas I Talk to the Wind, que es muy tranquilo, te relaja, tiene este ritmo lento. Después llegas a Epitaph, que es una combinación de los dos. El penúltimo tema que ahorita no recuerdo, probablemente es el que menos he escuchado. Y por último, la canción que lleva el nombre del álbum, que es In the Court of the Crimson King, también es buenísima, buenísimo, buenísimo, buenísima. Y cierra este álbum de una forma espectacular. Los recomiendo, son muy buenos, me ha gustado mucho. Sí he estado escuchando otros álbumes de ellos, pero no les he podido prestar tanta atención porque tienen más letras y ya no es tanta música instrumental, ¿no? Entonces, pues es un impedimento porque cuando más escucho música es cuando leo, pero quiero darles una oportunidad fuera de este contexto de la lectura, ¿no? Y por último de ellos, quería recomendarles Waiting Man. La verdad es que es una canción muy bonita, muy, 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 muy bonita. Me gustó bastante. Muy diferente a lo que a lo que uno va escuchando en sus álbumes, que justo es la parte que más me ha gustado, este dinamismo entre ritmos, entre estilos de música, de tipos de música. Y ha sido una banda que se arraigó en un corto tiempo, que se arraigó a mí en un lapso de tiempo muy corto. Entonces, me gustó bastante. Bueno, ahí, esas son las recomendaciones que les hago. Me da mucho gusto poder volver a hablar de libros aquí en mi canal, poder volver a compartir esta parte de, de mí. Y bueno, por último, espero verlos la siguiente semana. Espero poder grabar un video la siguiente semana hablando, bueno, ya veré de qué quiero hablar. Y trayéndoles pues otras recomendaciones, ya sea de música, de alguna película, serie o contenido audiovisual que consuma. Y por último, les quería preguntar, a quienes vean este video, me gustaría abrir un perfil en Substack para publicar justo los poemas y cuentos que haga. Espero que los pocos que vean la realidad pudieran leerlos a través de eso, pero me gustaría saber su opinión, ¿no? Nos vemos y me da mucho gusto estar de vuelta.